Hola amigos. Soy el Barón de Gangplank, y como siempre, les diré las cosas sin pelos en la lengua. Cuando la paridad se convierte en pase VIP para las esposas del poder, ya no es justicia, es nepotismo con discurso de izquierda. Y en Nuevo León le llaman la ley Mariana, justamente, pensando que fuera Mariana Rodríguez la siguiente candidata para ser gobernadora del estado. Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático del UNAM, nos acompaña en la línea. Francisco, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, qué gusto saludarte, Pamela, muy buenas tardes. ¿Cómo lo ves? Terrible, ¿eh? Pero aquí la culpa la tiene Morena, porque hay que recordar que en este año, a principios de este año, el 1 de abril, se publicó una reforma constitucional para prohibir el nepotismo. Sin embargo, como el Partido Verde le hizo ahí, dicho coloquialmente, manita de puerco a Morena, que si no mandaban la entrada en vigor de la prohibición del nepotismo hasta el 2030, no lo iban a aprobar. Entonces Morena cedió, y esto implica que sí se permite el nepotismo en México, pero solamente se prohíbe a partir del año 2030. Y ahí teníamos el caso muy específico de San Luis Potosí. Pero si a eso se lleva a cabo una reforma impulsada por el Partido Verde, que no se trata, por supuesto, de garantizar una paridad de género. Es una reforma muy a modo para que pueda llegar la esposa del gobernador, quien actualmente es senadora de la República, porque eso no va a venir a garantizar un piso parejo para todas las mujeres en el estado, sino únicamente para quienes se ven favorecidas, en este caso de San Luis Potosí, y si también llega a ser aprobada, en el caso de Nuevo León. No, pues es que sí sería una vergüenza, ¿no? O sea, una vergüenza el hecho de decir, va el gobernador y luego sigue su esposa, por mucha carrera política que la senadora tenga y que puede ser valiosísima e importantísima, pues no está bien, o sea, no está bien que se pasen el mando del Estado como si fuera corona hereditaria. Por supuesto, estoy de acuerdo contigo, Pamela, no está bien, es inmoral, es una forma de quererse perpetuar en el poder la familia, pero además debemos de considerar lo siguiente. Curiosamente, estamos hablando de dos estados, San Luis Potosí y Nuevo León, que no los gobierna Morena. ¿Qué hubiera pasado si esta reforma la hubiera impulsado Morena? Si hubiese sido así, yo la verdad es que soy muy escéptico y yo no hubiera visto un comentario similar de la presidenta Sheinbaum o de la presidenta de Morena, que estarían buscando que se revise, que la Corte pueda conocer acciones de inconstitucionalidad. Sin embargo, como es finalmente finalmente quien gobierna en Nuevo León actualmente es el partido Movimiento Ciudadano, y en el caso de San Luis Potosí, que es el Partido Verde, que aunque es aliado de Morena, pues también hemos visto que ahí ha tenido como que ciertas fisuras o posibilidades, y creo que es una forma de querer mandarle un mensaje de Morena al Partido Verde, que si no se alinean, pues no les van a permitir pues quedarse con San Luis Potosí, porque yo veo que la Corte ya va a tener muy clara su misión de poder declarar la inconstitucionalidad de esta reforma de la llamada ley esposa. A ver, si todo el sexenio pasado se la pasaron diciendo que la Corte invalidara decisiones del legislativo era meterse en funciones que no les tocaban, aunque sabemos que eso pues es parte como de la función de la Corte, ¿no? Es como la descripción del empleo de la Corte, revisar si son o no constitucionales, pero todo el sexenio se la pasaron quejándose de que la Corte estaba invalidando decisiones del legislativo. En esta ocasión, si quieren que la revise. Ahora, recordar esto que dijo Luisa María Alcalde, ¿no? Que ellos, a pesar de que la aprobaron con esa excepción, insistieron en que ellos no lo iban a permitir, pero bueno, pues ahí están sus socios. Por supuesto, entonces, sabemos de qué estamos hablando. Yo creo que pretenden insultar la inteligencia de los mexicanos con este tema de que por una parte está prohibida el nepotismo en la Constitución, pero entra en vigor hasta 2030, es decir, mientras se permite el nepotismo, aunque está el caso ahí de qué va a pasar en Zacatecas, ¿verdad?, con los Monreal, pero al final estamos hablando de que Morena tiene la culpa de esto. ¿Por qué no se puso firme finalmente para que el nepotismo estuviera prohibido en la Constitución de ya, como de inclusive así lo había propuesto la presidenta Sheinbaum en la iniciativa original, y no mandarlo hasta 2030? Entonces la culpa de todo esto para mí es de Morena.
Es nepotismo, pero es poquito, Francisco. Muchísimas gracias por acompañarnos. Abrazote, Pamela. Dime, abrazo. Buenas tardes. Insisto, además, las reglas de paridad que hay actualmente han permitido eso. Y que hacen que los partidos tengan que estar obligados a postular mismo número de hombres y mujeres. No necesariamente irselos turnando por estado, solo postular mismo número de hombres y mujeres. Y aún así tiene sus fallas, porque luego lo que hacen es que en los estados donde tienen menos posibilidades de ganar, ahí es donde postulan a las mujeres. Pero finalmente el resultado ahí está, y sí hay más mujeres en posiciones de poder, y esa es la razón por la que dicen, pues es una reforma innecesaria. Damos una pausa y volvemos. No todo lo que brilla es oro. Y no toda ley que lleva la palabra mujer en su título defiende a las mujeres. En San Luis Potosí, bajo el barniz progresista de la paridad de género, un grupo de legisladores acaba de proponer una reforma que, lejos de romper techos de cristal, está construyendo puertas giratorias para las esposas de los poderosos. Sí. Bienvenida a la ley esposa, una norma que con lenguaje técnico y buenas intenciones declaradas, amenaza con convertir a las mujeres en simples extensiones electorales de sus maridos. Porque no se trata de abrir espacios a mujeres capaces, preparadas, con trayectoria propia. No. Se trata de reservar la gubernatura del Estado en las próximas elecciones intermedias, exclusivamente para mujeres, pero sin ninguna garantía de que esas candidatas hayan construido su liderazgo desde la calle, desde la lucha social o desde la política real. Al contrario. Todo indica que se trata de una ingeniería legal para que la esposa del gobernador actual, o del anterior, o del que viene, pueda heredar el poder como si fuera un anillo de bodas. ¿Y qué cinismo? Mientras se invoca la igualdad sustantiva, se ignora que la verdadera paridad no se decreta por turno, sino que se construye con condiciones reales. Formación, financiamiento equitativo, seguridad frente a la violencia política de género, y sobre todo, autonomía. Pero en esta reforma, de autonomía no hay ni rastro. Solo hay un mecanismo de alternancia obligatoria, como si los géneros fueran casillas que rotar en un tablero de ajedrez, no seres humanos con derechos y capacidades propias. Peor aún, esta norma elimina la competencia interna entre mujeres. Porque si solo se puede postular a una mujer, ¿quién decide cuál? ¿Los partidos? ¿Los gobernadores salientes? ¿Los caciques regionales? Entonces no es empoderamiento. Es subordinación con discurso feminista. Y no caigamos en la ingenuidad. Esto no fortalece los derechos políticos de las mexicanas. Los instrumentaliza. Porque cuando una ley se diseña a la medida de un nombre y un apellido, aunque ese nombre sea esposa de X personaje, deja de ser política pública para convertirse en estrategia de continuidad del poder. ¿Dónde quedaron las militantes que trabajaron años en la base? ¿Las regidoras que enfrentaron amenazas por ser mujeres en política? ¿Las líderes indígenas, rurales, jóvenes, que no tienen un marido gobernador que les abra la puerta del palacio de gobierno? Ellas no necesitan cupos diseñados en salones de lujo. Necesitan justicia, oportunidades reales, y leyes que no las usen como marionetas de terciopelo para disfrazar el machismo de traje nuevo. La paridad verdadera no se impone por decreto de alternancia. Se gana con condiciones justas. Pero esta ley esposa no es un paso hacia la igualdad. Es un retroceso disfrazado de progreso. Y a México ya no nos alcanza con farsas con falda. Soy el Barón de Gant Blanc. Y recuerden. No todo lo que se ve y escucha es verdad, ni toda la verdad es absoluta. Hasta la próxima.